La tradición samaritana afirma que el grupo desciende de las tribus israelitas del norte que no fueron deportadas por el imperio neoasirio después de la destrucción del reino de Israel. Ellos se adhieren exclusivamente a los 5 libros que, según la tradición, se derivan de Moisés y que según su creencia, representan la verdadera religión original de Israel, preservada por aquellos que permanecieron en la tierra de Israel durante el cautiverio en Babilonia. Debido a que solo aceptan como inspirados esos 5 libros, se considera como la versión más pequeña de la Biblia. La Biblia hebrea, o mejor dicho el Tanaj, tiene 24 libros. Entre los cristianos, añadiendo el Nuevo Testamento, cartas y Apocalipsis, los números varían según la denominación. Por ejemplo, la versión católica tiene 73 libros, los protestantes tienen 66 y la Iglesia Ortodoxa Etíope tiene 83. Según la historia samaritana, cuando los exiliados regresaron, estos llevaban consigo una versión modificada de su religión que contrastaba con la de aquellos que se habían quedado, y trataron de establecerla como la oficial. Eso llevó a un enfrentamiento. Los que regresaron afirmaban que los que se habían quedado se contaminaron con nuevas creencias, pero los samaritanos afirmaron lo mismo y se aferraron a sus tradiciones, lo que llevó a que tanto samaritanos como judíos se consideraran mutuamente herejes, y terminaron odiándose unos a otros. Irónicamente, la palabra samaritano se usa hoy en día para referirse a personas buenas que hacen las cosas desinteresadamente. Si pudiéramos regresar al pasado y preguntarle a un judío practicante, diría cualquier cosa sobre ellos, menos que eran buenos y desinteresados. El Pentateuco. Volviendo al Pentateuco samaritano. Este se encuentra escrito en hebreo samaritano y tiene su propia forma de escritura, derivada del paleohebreo utilizado por los antiguos israelitas. Es anterior a la escritura hebrea utilizada después del cautiverio en Babilonia. Aunque no todos están de acuerdo, se considera que el Pentateuco samaritano es una auténtica representación de la tradición más antigua del Pentateuco, aunque también contiene algunas variantes exclusivamente samaritanas. Existen alrededor de 6,000 diferencias entre el Pentateuco samaritano y el texto masorético, pero la mayoría son solo diferencias en las construcciones gramaticales y la ortografía. Además, unas 2,000 de estas diferencias coinciden con la versión del texto griego de la Septuaginta. El Pentateuco samaritano no fue traducido hasta el siglo XVII, lo que provocó un debate entre católicos y protestantes sobre cuál versión de la Biblia era más correcta. Aunque tiene más correspondencias con la Septuaginta y la Vulgata que con el texto masorético, la mayoría de las diferencias son en realidad menores. En la actualidad, hoy en día, sobreviven menos de 1,000 samaritanos. Las brutales revueltas samaritanas del 525 contra el Imperio bizantino, las conversiones forzadas al cristianismo y posteriormente al Islam fueron lentamente disminuyendo sus números. Aún así, los sobrevivientes siguen igual de orgullosos de su tradición. Consideran al samaritanismo como la verdadera religión de los antiguos israelitas y consideran al judaísmo moderno como una religión estrechamente relacionada pero modificada.